de Jehová. Estamos viendo figuras del Espíritu Santo. La semana pasada se comenzó y aquí vamos a ampliar algunos puntos sobre la vida de Noemí como figura del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo tres figuras en estas semanas: Noemí, el eunuco que ayudó o que guió a Esther, y vamos a estar viendo a Eliezer, el mayordomo de Abraham. Y en esas tres personajes bíblicos hay mucha enseñanza sobre lo que es la función del Espíritu Santo. Vamos a ver a Noemí como guianza. Y cuando usted estudia el libro de Ruth, especialmente el capítulo que vamos a ver, siempre tenga este pensamiento que, por ejemplo, entre Noemí y Ruth, haga de caso que es el diálogo entre el Espíritu Santo y la iglesia. Cuando usted ve el diálogo entre Ruth y Booz, es entre la iglesia y Cristo. Especialmente en el capítulo 3, que es donde vamos a centrar más que todo la enseñanza, ahí vamos a ver estas figuras. Pero tengan algo antes importante, antes de empezar. Vamos a hablar lo que es el texto dice, Colosenses 1:17. Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo es de Cristo, todo lo cual es sombra. Esto es algo que se estudia en institutos bíblicos sobre lo que son las sombras, las figuras, los símbolos. Y entonces hay varios versículos que hablan sobre sombras. Figuras, sombras, por ejemplo, 1 Corintios 16 y 11, cuando habla del pueblo de Israel y que dice que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel es ejemplo y quedó escrito como ejemplo para nosotros. Hebreos 8:5 también dice que las cosas venideras, hablando del tabernáculo, que las cosas del tabernáculo son una sombra de las cosas venideras. Y Hebreos 10:1 habla del sacerdocio de los levitas también como una sombra o figura de lo que había de venir. Entonces la Biblia está mucho llena con el solo hecho que en la Biblia, cuando viene Cristo, en 1 Corintios 15 le llama el postrer Adán. Con el solo hecho que él le dice el postrer Adán, ya nos está hablando de una figura, porque nos está hablando que hay otro Adán, que es el que todos conocemos, pero a Jesús le llama el postrer Adán. Y entonces cuando usted agarra ese concepto, es muy interesante estudiar eso, no es el tiempo y lo vamos a estudiar, pero si Cristo es el postrer Adán, o sea, Adán es una figura de Cristo, entonces ¿de quién es figura Eva? Y entonces es muy interesante estudiar viendo a Adán como Cristo y a Eva como la iglesia. Interesante ver lo que pasó en la caída y la redención que tuvo con nosotros. Pero bueno, el punto es que la Biblia está llena de sombras, de figuras. De por sí las parábolas son sombras, son figuras, son enseñanzas, son historias que no sucedieron necesariamente, pero que el Señor las usó para hablar de alguna enseñanza espiritual. Entonces, pero no hay que forzar la figura. Por ejemplo, vamos a tener nosotros que Noemí es una figura del Espíritu Santo, más que todo en el capítulo 3. Pero cuando se trata con la figura tenemos que ver, guiados por el Espíritu y con el conocimiento que yo tiene de la palabra, ver en qué cosas. Porque, por ejemplo, al principio del libro de Ruth, Noemí se va de Israel siguiendo a su esposo porque hay una hambruna, y allá llega y allá muere su esposo y mueren sus hijos. Entonces, no podemos, eso no es así, entonces el Espíritu Santo se le murió a alguien. Eso sería forzar la figura. La figura no se puede forzar. La figura, cuando el Espíritu le va a dar revelación, le va a caer el entendimiento, le va a caer la gracia, sin que usted tenga que forzar. Entonces, mucha gente cometió el error que cuando usa figuras, hay veces quiere hasta cosas que no tienen nada que ver con pensamientos bíblicos, pero como le dijeron que fulano es figura, entonces piensan ellos, todo es figura. Y no, hay veces son pasajes, son capítulos, hay veces son acontecimientos en la vida de alguna persona que son los que van a ser figuras. No toda la vida de Noemí es en la relación entre Noemí, Ruth y Booz. Noemí Espíritu Santo, Ruth la iglesia y Booz Cristo. Ahí es donde vamos a ver
Entonces, creo que se tocó la semana, hace 2 semanas que vimos el tema. Leímos 3:1 donde Ruth dice, donde Noemí le dice, no he de buscar casa yo para ti. Y entonces estudiamos en esa oportunidad cuando vimos eso, que el buscar casa es lo mismo, poniéndolo en el aspecto espiritual para nosotros, buscar casa es lo mismo que llevar. Y cuando hablamos de llevar a casa, estamos hablando de arrebatamiento. O sea, las indicaciones que Noemí le da a Ruth son indicaciones que la van a preparar para la boda con Boaz y la casa que le está buscando. Ahora, ya la casa, en el caso nuestro, ya la casa ya está. Porque el Señor en Juan capítulo 14 dijo que Él iba a ir a preparar las moradas y que luego iba a regresar para traernos. O la casa ya la tenemos, pero la preparación que nos está dando aquí el Espíritu Santo es para que podamos llegar a esa casa. Pero esa función de buscar el hogar es función del Espíritu. El Espíritu Santo es, y vamos a ver algo más adelante interesante, porque el Espíritu Santo es el que nos debería a nosotros mover hasta en qué lugar tenemos que estar. Eso es muy importante. El Espíritu Santo, conozco yo de personas que por cualquier cosita, algo les dijo el pastor, o no lo saludaron, o hasta se lo transió a alguien, en tantas cosas que a veces suceden, que por una media cosita a veces la gente se va a las iglesias. Y no debería ser así. Usted, si se va a mover de un lugar, debería de consultar con el Señor y contar al Espíritu Santo, es tu voluntad que yo me mueva. Pero a veces nos dejamos ir por emociones, por el alma, porque nos sentimos heridos, porque nos sentimos ofendidos, pero no consultamos con el Señor. Señor, es tu voluntad. ¿O no será que tú estás permitiendo que me pase esto porque algo me quieres enseñar? Pero como a veces no nos gusta sufrir. Hay veces nosotros queremos, yo me acuerdo cuando yo me convertí, que me decían que el camino del Evangelio era como tenía una rosa. No me habían dicho que las rosas tenían espinas, y que las espinas son bien grandes. Pero sí es una rosa, pero también tiene sus. Pero Dios permite, fíjense que si nosotros fuéramos de que nos moviéramos por cualquier cosa, imagínense cuando fue la persecución en Jerusalén y que empezaron a matar a los apóstoles, por muchos, y que conste que Dios usó esa persecución para que se expandiera el reino. Pero ellos estaban, a pesar que los estaban persiguiendo, ya sabían todos dónde encontrarlos porque se quedaron en Jerusalén. Sí. Ahí se quedaron. A Pedro le dijeron, bueno, vas a predicar o te callas o ya no predicas. No, pues yo voy a hacerle caso a los hombres o al Espíritu. Entonces te metimos preso y los metieron preso. O sea, tuvieron persecución, tuvieron carne, tuvieron situaciones que cualquiera diría, pues yo voy a ser cristiano. ¿Sí? Yo he oído a gente que dice, no, me iba mejor cuando no era cristiano. Tenía mejor trabajo, tenía hasta bienes y todo, y solo me dije cristiano y empezaron a venir los problemas. Y son luchas. Pero hay veces es Dios que está permitiendo, porque Él nos quiere enseñar. Entonces, Noemí se fue por una hambruna. Entonces ahí no podemos decir, el Espíritu Santo, ¿a dónde se habrá ido y por qué se habrá ido? No. Pero cuando llegamos, ahí en el capítulo 3, verso 1 le dice, no he de buscar hogar para ti. O sea, tomando la responsabilidad, Noemí, de que como Ruth había dicho que la iba a seguir y le había dicho, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y no te dejaré y todo eso, ella tomó la responsabilidad de decir, bueno, si te vas a venir conmigo y ya no tienes marido porque mi hijo, tu esposo se murió, yo me voy a comprometer a que tú encuentres casa. Y entonces esa es una función del Espíritu Santo de nosotros. Él está comprometido en que nosotros busquemos y tengamos una casa. No solo la casa espiritual donde nos vamos a alimentar para escuchar la palabra, pero preparándonos para llegar a la casa que ya nos están preparando allá. Entonces, ahí vemos el principio de la función del Espíritu Santo con la iglesia, con la esposa, porque las 3 figuras que vamos a ver, las 3 figuras están tratando con 3 mujeres que la están tratando para casarse. Ruth tomó Esther con el rey Asuero y Eliezer buscando a Rebeca para Isaac. En las 3 figuras están tratando con alguien que se va a casar. El trato del Espíritu Santo es con alguien que se va a casar. Hay gente que no acepta el Espíritu Santo. Yo no digo que no es iglesia, que no es algo. No.
Salvo es que usted no va a ir al lago de fuego y azufre, le perdonan sus pecados y usted ya no va a hacer ahí esa condenación. Eso es ser salvo. Pero ser esposa del Cordero es un premio. Un premio que hay que ganar, que hay que batallar, hay que sacrificar, hay que sufrir. Es un premio. Entonces ahí el Espíritu nos está ayudando en eso. Vimos en Luke 3:4 donde le dice de que cuando llegues ahí a donde él está acostado, descubre sus pies y acuéstate a sus pies. Y ahí lo que vemos ahí es la humillación. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a humillar. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que al corazón contrito y humillado. Entonces el Espíritu Santo no lo va a llevar a usted a una posición de altivez. Porque lo que le está buscando es que usted se humille, porque a ese es al que Dios no va a ver de lejos. Ahora, al altivo, según, como decía el hermano Sergio, un tema que da un día de esto, porque hay ciertos textos o ciertos mandamientos que son explícitos y hay mandamientos que son implícitos. Como por ejemplo, esta semana tenemos cena del Señor, lo invitamos en el nombre de Jesús. Y por ejemplo, en la cena del Señor dice de que el que tome indignamente hay enfermedad, hay debilidad y puede haber hasta muerte. Ese es explícito. Pero implícito de entender, bueno, si tomar indignamente provoca eso, ¿qué va a provocar si la tomo dignamente? Entonces, si allá provoca muerte, vida. Si allá provoca debilidad, fortaleza. Si allá provoca enfermedad, sanidad. Entonces hay cosas que son explícitas y cosas que son implícitas. Entonces aquí viene y le dice, cuando llegues ahí, mira donde está dormido, descubre sus pies y ahí acuéstate, que Él te encuentre a sus pies. Y eso nos habla a nosotros de humillación. Luego vimos también en Luke 3, el 5 al 6, la obediencia, donde ella dice, mira, haz esto, hasta que le dé indicaciones. Y dice que Ruth le dijo, yo iré y haré, le dijo en el verso 5. Pero en el 6 dice que fue e hizo. Entonces, hay gente que hay veces dice, yo voy a ir y haré, pero no va y lo hace. La diferencia aquí con Ruth fue que él dijo, confesó que iba a hacer algo, y en el verso 6 lo vemos que fue y lo hizo. Y en cambio nosotros muchas veces decimos, nos llenamos la boca de que vamos a hacer algo, y a la hora de la hora brillamos por la ausencia. El caso acá fue que esta mujer no solo dijo que iba a hacer algo, sino que lo hizo. Y luego cuando le dijo, haré todo lo que tú me digas. Eso es algo que tenemos que aprender, porque nosotros todavía en ocasiones hacemos lo que nos conviene. Hay ocasiones que hasta las buenas obras que podamos hacer, las estamos haciendo porque hay un beneficio detrás. Por eso llegó el Señor a decir en cierta ocasión, vuestros sacrificios, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas, son como trapos de inmundicia. Y uno parece, pero ¿por qué se está haciendo lo que Él mismo dijo que hiciera? No, es porque Él sabía la intención con la que lo estaban haciendo. Entonces, pero entre eso, tocamos algo que yo quiero retocar porque es muy interesante. Y son 5 indicaciones importantes del Espíritu. Ya vemos que el Espíritu nos va a llevar a casa, ya vemos que el Espíritu nos va a llevar a humillación, ya vemos que el Espíritu nos va a llevar también a obediencia. Pero estos 5 puntos son muy interesantes. En estos 5 puntos, en el verso 3 le dice que te lavarás, te ungirás, te vestirás, irás a la era y no regresarás o no estarás ahí hasta que Él termine de comer y de beber. Y entonces vimos cierta figura, no sé si la vieron acá. Así, bueno. Entonces vimos cierta figura que el lavar no está hablando de arrepentimiento y perdón. El vistiéndote tus vestidos nos está hablando de consagración, porque nosotros el proceso de consagración que estamos haciendo ahorita, prácticamente las obras que estamos haciendo ahorita no son para salvación. Ya sabemos que por obras nadie es salvo, pero después de salvo las obras sí tienen mucho. Y en Apocalipsis 19 dice, cuando dice de que el vestido dice, y a la esposa será concedido el vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Y luego dice, y el lino fino son las oraciones. Son los actos espirituales que aquí nosotros hacemos, están confeccionando el vestido con el que nos vamos a casar. Son mientras más obras tengamos,
Y ya ve que a las hermanas les gusta el vestido mientras más larga la cola. Si la hermana entra a la boda y media hora después termina de entrar a la cola. Mucha caricatura, pero bueno. Pero sí, a las hermanas les gusta la cola amplia, ¿verdad? Entonces, yo cambiaba una vez en cierta ocasión, ya no hago mucho, pero lo puedo decir yo, habrán hermanos que no se van a casar con vestido largo, no que con minifalda, porque no hacen muchas buenas cosas. Pero la verdad que la iglesia que se va a casar va a ser con vestido largo. Y el vestido largo son acciones. Entonces, cada acción, este hecho de venir acá, en un día con frío, en un día que dan ganas de quedarse con una tajita de café y un pedacito de pan en la casa bien tranquilo, no crea usted que no va a tener. Si dice la Biblia que un vaso de agua que usted dé hoy moderno, ya no es vaso, no es botella, pero con una botellita de agua que usted regale, esa botellita de agua que usted regale va a tener su recompensa. No digamos el esfuerzo de venir, el esfuerzo de ir a servir, el esfuerzo de ir viernes, sábado y domingo, el esfuerzo de ir a otra actividad, en fin, todo lo que, el esfuerzo de leer la Biblia. Bueno, tiene que llegar a un punto que ya no tiene que hacer esfuerzo. Pero todo eso que nosotros hacemos en pro de que crezcamos, eso va a llevar su recompensa. Y esas son las obras que están haciendo este vestido. Y cada vez que hacemos eso, nos estamos consagrando. Porque cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, nos estamos alejando un poquito más del pecado. Cuando dejamos de acercarnos a Dios, el pecado se nos... Bueno, el pecado siempre se nos acerca. Porque a Caín le dijeron, el pecado siempre está a la puerta. Y toca. Ay, de ti si le abres la puerta. El pecado es como los agentes viajeros, ya no existe uno, porque hoy todo es por Amazon y ya la gente ya ni a los malls quiere irse, ¿no? Si usted va a los malls, en los malls, donde va a ver usted lleno es en el cine o en los restaurantes. Ahí está un tipo que no cabe. Casi no ven de lado, ven las tiendas. Pero en los jóvenes, todos. Pero antes, el agente viajero llegaba a las casas y tocaba. Y medio usted abría la puerta y metía en la pata para que no cerrara la puerta. Y no se iban hasta que no le vendían la enciclopedia británica, que muchos de nosotros la compramos y nunca la leímos, porque era serio para verla, pero teníamos la enciclopedia británica y nunca la habíamos leído. ¿Por qué? Porque llegó un camarada a vendernos que era bueno para vender. Le vendía bacho y usted tenía piso de madera. Le vendía hielo a un esquimal. Bueno, el pecado así es. El pecado toque. Si usted medio le abre, mete la pata para no cerrarle y si se deja, se le mete para la corriente. Así es. Yo comparo el pecado con la diabetes. La diabetes es una enfermedad silenciosa que muchas veces, aún el que tiene diabetes, como no siente ningún síntoma, no se cuida, pero de repente al hospital porque se le subió el azúcar por tal cosa. Pero no se dio cuenta. Él se sentía bien, se sentía tranquilo. Yo sé, yo conozco, no tienen que decirme nada. De repente al hospital. Así es el pecado, calladito, ven, ni cuenta se da. Hay veces nos damos cuenta del pecado hasta que las consecuencias vienen. Pero, sigamos, que no nos amanecemos. Y hasta la era era el lugar en donde, ¿cómo que se llaman los graneros? Donde guardan el grano. La era un lugar donde usted, a la hora de la cosecha, guardaba todo el grano ahí, para que en el tiempo que no había cosecha, usted iba y recogía ahí. Entonces, ahí metían el trigo. Y usted y yo somos trigo. Esa es una figura de nosotros en el Evangelio. Entonces, la era es donde está todo el trigo. Y va a llegar un momento en que van a ir a recoger ese trigo. Ahora, nosotros, gracias a Dios, estamos en una promesa mayor. Nosotros no estamos en la cosecha. Nosotros somos parte de las primicias. La iglesia que se queda a la tribulación, esa es la que va a ser cosecha. Pero nosotros somos primicias. Nosotros no vamos a ir en otro. Pero después adelantamos en la fiesta de las trompetas que viene, vamos a hablar un poquito más de eso. El comer y el beber, pues, nos habla de la cena del Señor. Pero aquí en medio, en ese texto que vimos en el verso 3, dice, te lavarás, te ungirás, te vestirás, irás a la era y comerás y beberás. Te ungirás. Y ese ungir, en la Biblia cada vez que hablamos de unción, cada vez que hablamos de aceite, el 90% de las ocasiones tiene que ver con el Espíritu Santo. Y entonces cuando hablamos de te ungirás, está hablando de llenura del Espíritu Santo. Y entonces vimos 4 textos
no sé si aquí lo vieron, pero vamos a tratar brevemente los 4. Híjole, no puse el timer, pero aquí llevo 25 minutos, también se enseña. Pero aquí llevo 25 ahorita y no he empezado, que apenas voy en el repaso. Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos, todos fueron llenos, llenura. Allá vimos que esa unidad tiene que ver con llenura del Espíritu. Una llenura que no es solo de una vez, una llenura que las veces que sea necesario, las veces que necesitemos llenarnos, hay que dar. Pero dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces aquí fue una llenura para una comunicación diferente con Dios. La Biblia dice que cuando la persona habla en otras lenguas se está comunicando con Dios, está hablando hasta misterio. Dice que, por ejemplo, el Espíritu Santo, cuando usted habla en lengua, el Espíritu Santo está intercediendo por usted con sonidos indecibles. Entonces, esta es una llenura para una comunicación diferente con Dios. Aquí, claro, esto incluye el orar, por supuesto. Cuando usted ora y tiene su momento de hablar en lengua, ahí va incluido eso. Pero el hablar en lengua específicamente es una comunicación diferente. Una vez un predicador, era un americano, mientras viendo como él decía cómo ponía el aspecto de la lengua. Y él decía que la lengua, por ejemplo, como en las computadoras, por ejemplo, usted trabaja en un banco y entonces hay gente que le llaman hackers, que se especializan en robar información. Y por eso les recomiendan que usted, si usted tiene un lugar público, no use su computadora para pagar biles. Porque si alguien que está por ahí cerca tiene el equipo necesario, le puede robar su identidad, robarle su cuenta de banco, y cuando usted viene a sentir, cuando llega su sistema del banco ya no tiene dinero, porque le sacan todo el dinero. Entonces los bancos tienen una cosa que llaman encryption, y ese es un programa que ellos tienen donde, por poner un ejemplo que me entiendan, como que usted escribe en español, pero el programa lo manda en chino. Y solo el banco entiende eso en chino. Los demás que puro español hablan, no le van a entender. ¿Sí? ¿Me entienden la figura? Entonces, decía este hermano que las lenguas no van a entender. Porque el diablo, aunque usted no lo crea, está atento a lo que nosotros oramos y pedimos. Y por eso estorba muchas veces las cosas que nosotros pedimos. Pero cuando usted habla en lengua, es como que usted está mandando el mensaje encriptado. Entonces el diablo puede ver que hay un mensaje que va de aquí para allá, pero no entiende qué es lo que están hablando. Pero el receptor, en este caso sería Dios, allá, él sí sabe lo que usted le está hablando. Por eso es importante la lengua. Hay gente que dice, no, yo una vez hablé, pero ya no hablé y está fine. Está bien. Es que no vamos a entrar en discusión si es bueno para usted o no es bueno para usted, pero yo le aconsejo que si usted no habla lengua, pídalas. Las lenguas no hay que ayunar, no hay que orar. Las lenguas es un regalo. Lo que usted tiene que hacer es creer. No estoy diciendo que no es bueno orar, ni que no es bueno ayunar, pero no crea, no ayuné, no me va a bautizar. O no es que usted crea. Es más, cuando esté lleno el Espíritu va a mover a usted a orar más. Y ayunar como tiene que ser. Porque a veces nosotros ayunamos, pero lo que ayunamos es aguantar hambre. Yo siempre he creído, no sé, perdón que me muera, pero como ya lo vieron aquí, me puedo ir por otro lado para ampliar. Pero por ejemplo, el ayuno que tuvo el Señor, dígame, dice de que el Espíritu lo llevó para ser tentado. Y dice, ¿por qué el Espíritu especificó esto? Dice, y después de 40 días, tuvo hambre. Ahora dígame, ¿por qué el Espíritu tuvo que especificar eso? Si con un día que usted no coma, ya con un día. De las 8 de la mañana a las 12 del mediodía ya tiene hambre. ¿No cree usted que es lógico que después de 40 días le dé hambre? Pero ¿por qué el Espíritu especificó? Y dice, después de 40 días. Tuvo hambre. No tuvo hambre por 40 días. Cuando es el Espíritu que lo va a meter, mire, un ayuno en el que usted está peleando con la panza y que está, hasta el diabético le dicen que tenga cuidado con esos ayunos. Hay gente que dice, yo no voy a ayunar porque soy diabético y yo tengo que, a mí el doctor me dice que son 4 tiempos de comida.
No, usted mete a ayunar, si ese ayuno que usted está haciendo, el Espíritu se lo va a dejar para algo que trae, Él le va a quitar el hambre. Sí. Digo, también se podría decir que el ayuno no tiene que ser específicamente comida. Oh, es diferente. Es que la palabra ayuno significa abstenerse. Exacto. Sí, eso es. Por ejemplo, el famoso que le llaman hoy que, perdón, pero lo van a interpretar. Miren, nos vamos a ir por otro lado, pero como ya dieron el tema, tengo libertad. El ayuno famoso de Daniel, que muchas iglesias los primeros 21 días del mes de enero lo dedican para hacer el famoso ayuno de Daniel. Y yo vi un hermano, mi amigo allá en Los Ángeles que en la iglesia donde él va, pues metieron el famoso ayuno de Daniel. Y después de los 21 días, pues dije yo, a ver qué el Señor le habló y a ver qué. Y dice, hermano, qué bendición, acabo de terminar los 21 días del ayuno de Daniel. Que bajé 16 días. ¿Para eso ayunó? ¿Para trabajar? No. Y si estudia ese ayuno de Daniel, muy tremendo el ayuno de Daniel. Porque el ayuno de Daniel, cuando llega el ángel a hablarle, le dice, desde el día en que hablaste, Dios mandó la respuesta. Pero se me opuso el príncipe de Persia, o de Grecia. No, de Persia, después de pelear con el de Grecia. Se me opuso y tuve que batallar con él. Él se ayunó 21 días porque el otro estaba peleando con el demonio, pero la respuesta la mandaron en el primer día. Si no hubiera habido esa batalla, no hubieran sido 21 días de ayuno. Hubiera sido uno. Luego hay otro ayuno que él hace ahí, donde él dice, no vamos a comer los manjares, solo vamos a tomar agua. Ese es otro tipo de ayuno. O sea, es diferente. Pero la palabra ayuno lo que significa es abstener. Por ejemplo, mire, increíble. Pero dígale a usted a un joven que va a hacer, que haga un ayuno de 30 días sin Facebook. Por Dios que prefiere mejor que se lo haga de no comida. Sí. Pero no que le quite el Facebook. A eso me refiero. Sí, o sea, algo que a uno le duela, que uno de verdad. Yo, por ejemplo, ceder algo que a usted le agrada, pero que usted lo está sacrificando, y luego. El ayuno no es solo de que, bueno, estoy aguantando hambre y no como. No, el ayuno tiene que ir mezclado con búsqueda, con oración. O sea, no solo es de que no como y entonces estoy en ayuno. No, ahí está aguantando. Ahí, ¿cómo se llama ese tipo? Allá en Los Ángeles era un activista, Julio César Chávez, no el boxeador. Porque este es boxeador, pero este es un activista que... el campesista. Sí, que hizo un ayuno de no sé cuántos días protestando por no sé qué de los campesinados. Pero ese es un ayuno, ese es no dejar de comer. Pero el ayuno es buscar a Dios, es buscar su presencia, lectura, lo que usted sienta hacer para el Señor. No es solo nomás no me hable que estoy en ayuno. No, la comí. No, pero bueno. Pero ayuno es abstenerse de algo. Le digo, trate con un joven y dígale, mira, papito, hagamos ayuno, yo hago de comida y tú haces lo de Facebook. Capaz que le gane a usted. Bueno, pero tengamos a los jóvenes en paz. Entonces, la otra llenura, mira esta llenura, Hechos 4:31. Esa fue una llenura para una búsqueda más íntima, para una forma diferente de buscar a Dios. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos. Ahora. ¿No había habido ya una llenura en Hechos 2? Esta es otra llenura. O sea, no es de que, ya, yo recibí una vez. A uno que me dijo, yo recibí en sueño. No, pero si las habla, no, pues ahí las habla. No. Mire, esto aquí, y vamos a ver otros dos casos más. Pero dice, estos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. La palabra denuedo en el diccionario significa coraje o intrepidez para acometer o para culminar algo. Dice un ejemplo que ponen ahí de cómo puede usar esa palabra. Dice, su constancia y su denuedo le ayudaron a conseguir el ansiado trofeo. Su denuedo es como esforzarse. Mire, viene de la palabra y eso significa atreverse o mostrarse valiente. Su denuedo es, y acuérdense que viene una persecución. Ahí acabamos de mencionar a Pedro, que Pedro le dijeron, bueno, déjale hablar. Y Pedro dijo, no, yo no puedo.
Bueno, ¿voy a hacer caso a ustedes o le hago caso a Dios? Le hago caso a Dios, lo metieron preso. Claro que como era una iglesia que estaba llena, en lo que la iglesia estaba orando por el siervo que tenían preso, el Señor mandó un ángel a sacarlo. Sí. Entonces, esta llenura entonces era para hablar. Era para hablar con valentía, con aseguranza, con seguridad, perdón, con seguridad, con valentía, en medio de la persecución. Hay veces nos da pena ir a decir, hablarle a alguien del Evangelio. Muchas veces porque no sabemos cómo nos va. Y se nos olvida que a veces nosotros éramos los que antes les tirábamos cosas y les decíamos cosas. O no sé usted, pero yo sí. Yo me llegaban a regresar. Mire, Dios bendiga a ese muchacho el Señor me cometió. Ese muchacho el Señor lo sacó de las pandillas. En una loquera de una droga que se llama PCP. El muchacho fumó PCP y en la loquera que él andaba dando una bicicleta y había un culto y se metió con la bicicleta adentro del culto. Y él dando vueltas en el y los diáconos detrás de él, así lo lograron agarrar los diáconos y lo sentaron y total que aceptó al Señor. Cuando bajó de la loquera, él no entendía por qué él no tenía ganas de hacer drogas. Porque él andaba bajando, ese PCP lo puede dejar a uno, le dicen ahí cuando uno está así drogado, hasta por 5 días puede usted pasar ese efecto. Cuando él bajó de la loquera, que ya le bajó el efecto de la droga, él no entendía por qué ya no quería hacer más droga y empezó a ir a la iglesia. Entonces, él, como todos lo conocíamos, él tenía el valor de irnos a acercar a predicar, porque nosotros daba miedo que nos vieran con pistolas, con drogas, con despeinados, ¿verdad? Pero como él había salido de ahí, él tranquilo. Y nosotros, como lo conocíamos, le aceptamos, aunque nos molestábamos. Dice él que él pensaba que yo era el que menos iba a aceptar, porque era el que más me burlaba. Él se llama, no ya no he sabido de él, pero él se llama Freddy. Y en esos días había una movie de un personaje que se llama Freddy Krueger, que si lo matan los sueños, lo matan en la vida real. Y entonces yo le decía, ¿sabes qué, Freddy? Mandame, de todo modo toda la madre está en el infierno, allá tenemos un padre que va a saber. Luego que dice que enfrente de él, yo le quitaba las páginas de la Biblia, se le rompía las páginas y enfrente de él hacía el toque de marihuana con la página de él y me lo fumaba y le echaba el humo a él. Y luego dice que los demás le decían, no, está interesante, y yo lo maltrataba, le decía cosas. Entonces el que menos él creía que iba a aceptar era yo. Y de la pandilla, mi persona y otros muchachos amigos fuimos los primeros que salimos de la pandilla. Bueno, después de él, porque fue el primero que el Señor sacó para. Y fuimos, nos fueron a buscar porque decían, eso no va a aceptar al Señor. Hubo uno que hasta dijo, Milton dijo, si lo veo, porque yo no me cortaba el pelo, a mí para el pelo, como no me peinaba tampoco, parecía el año quinto todo despeinado, ¿verdad? Pero yo estaba el pelo largo. Y dijo si lo oigo y le veo que se ha cortado el pelo, le creo. Y pum, no ve que cuando al fin me encontró donde me estaba congregando, esa semana de casualidad me había cortado el pelo. Entonces, Dios es tremendo. Dios dice, cuando me metí ahí, pero bueno. En medio de la persecución, había condenado. Este muchacho sabía que lo íbamos a maltratar. Y él llegaba a predicarlo los días viernes. Llegaba el día viernes con nosotros, hermano. Nosotros empezamos a abogarnos del día miércoles. El día viernes nosotros ya andábamos pero bien cruzados. Pura araña fumigada. ¿Sabes? Cuando usted fumiga una araña y que no puede ni cambiar a todas locas, así andamos. Pero empezamos desde el día miércoles. Y él llegaba los viernes y sábados a predicar. Nosotros a veces nos da pena decirle a alguien, por lo menos Cristo te ama, Jesús te ama. Decirle algo de Dios nos da vergüenza. Porque tenemos miedo que van a responder, que van a decir, que no sé qué. Y ese miedo nos hace no decirle, sin darnos cuenta que al actuar así, podemos ser nosotros los usados para que esa persona llegue al Evangelio. Claro, Dios en su misericordia, si ya le voló el ojo a ese no se le va a escapar. Pero nos está dando el privilegio que nosotros podamos ser instrumentos y por temor. Entonces, estos fueron llenos para hablar con valentía, con seguridad, en medio de acusaciones, de ataques, de muerte, que hayan matado. No. Este capítulo es 4. Y fue en el 12 que mataron a Jacob. Todavía no habían matado a Jacob. Pero la persecución sí había empezado. De por sí, déjenme ver si el próximo es el. Esta fue una llenura, aquella fue llenura para comunicación, esta fue una llenura para predicar con valentía. Mire, yo les créanme, yo sé que la gente es difícil que me crea, pero créanme, en el nombre de Jesús se lo digo.
Aquí, porque es mi pasión predicar, pero yo nunca he sido bueno para hablar en público. Yo era de aquellos que en la escuela, en la última fila, porque yo sabía que los que estaban en primera fila eran los que el profesor llamaba para pasar al frente. Entonces, y luego los que molestan, ¿dónde estaban? Los que tiraban así, le aventaban papelitos a los que me enfrente. De eso era yo, porque a mí me daba y me da miedo. A mí no me gusta hablar en público aquí porque esta es una pasión, pero a mí no me gusta hablar en público. Entonces, solo Dios sabe. Pero, esa es una llenura, pero esta otra, esta es otra llenura y muy interesante. Dice, buscad pues hermanos, esto fue cuando llamaron a los que iban a ser diáconos. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Esta es una llenura para servir. También yo le puse ahí un paréntesis muy interesante, para servir como esclavo. Porque hay veces nosotros podemos servir, pero estamos esperando que nos aplaudan, que nos den un premio. Pero servir como esclavo es que usted sirve y a usted no le importa si lo tomaron en cuenta o no lo tomaron en cuenta. Usted lo que quiere es agradar a su Señor. Entonces, yo recuerdo cuando usted lee, no sé si la Reina Valera está así, pero creo que de las Américas sí está así, me lo voy a decir, y otra versión, la Peshita, creo. Pero cuando Judas, no el que se ahorcó, sino el hermano del Señor, que también escribió una carta, y Santiago, que fueron hermanos del Señor, cuando ellos escribieron su carta, dice Judas, esclavo de Jesucristo. Ahora, ellos bien podían haber dicho Judas, el hermano, porque ellos eran hermanos, ellos eran hijos de María, eran hermanos del Señor. Pero ellos bien podían haber dado el taco de decir, ¿a quién les está escribiendo Judas? El hermano. Claro, acuérdense que los hermanos del Señor Jesús no creyeron en él durante su ministerio. Sí. Ellos creyeron de él después que él había muerto y resucitado. Pero cuando ellos escribieron y que conste, eran hermanos menores de Jesús, porque Jesús fue el primogénito de María. Entonces ellos escribieron Judas o Santiago, esclavos de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es esclavo? Esclavo es una persona que no está buscando su propio bien. Esclavo, y esto puede sonar ahí que el Espíritu le dé el entendimiento, pero el esclavo, todo lo puede dar mal, puede hasta ser explotado. Es más, el hecho de ser esclavo es que se explotaron, es que lo vendieron. Pero el esclavo, por ejemplo, limpió acá, digamos que limpió acá. Y viene el patrón después que limpió y dice, límpiame acá. El esclavo no se puede acá. Ya limpié. Digo, pues esas son actitudes que a veces tomamos. Ya limpié. No, mira, yo no lo voy a limpiar. No, el esclavo, lo que el amo le dice. Lo que el amo le dice. O sea, el esclavo es una persona que prácticamente no tiene voz y voto. Sino que lo que le diga el patrón, así es. En cambio nosotros a veces el Señor nos dice algo y todavía vemos si nos conviene o le buscamos una excusa. Sígueme, dijo el Señor a uno, déjame que voy a enterrar a mi papá. Deja que los muertos entreguen a sus muertos. Sígueme, no que la familia. No, el que no deja ni esposa, y eso no es excusa para dejar a la mujer tampoco. Porque alguien va a decir, el Señor me está llamando, lo siento, mija, pero me gozo de vos. Ese es el gran diferencia, no que la excusa al ministerio. Tampoco hay que controlar. Son extremos, pero llega un punto en que la obra de Dios tiene que ser para usted aún más importante que su familia. No que la familia no vaya. No, bajo ningún punto de vista, pero Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero en todo. Pero nosotros podemos poner el trabajo, los hijos, la esposa, la economía, la sociedad, tantas cosas que podemos poner antes de Dios. Ahí está. Dios tiene que ser primero. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Moisés, cuando Dios lo llamó, dice que digamos, su esposa se fue para ir con Jetro, que era su papá. No, el hijo, digamos, el papá El suegro.
Y entonces ella lo tuvo, digamos, él lo tuvo por mucho tiempo. Ya después, cuando ya todo había pasado del desierto y el otro ya estaba, digamos, como establecido donde estaba, ya se la trajo el papá de, digamos, Pero a ella. del, ajá. O sea, Entonces ahí miramos o sea, que la dejó, no la abandonó dejando su responsabilidad, sino que se fue a hacer la obra de Dios. Sí. Y después como cuando muchos se vienen así, que están casados en sus países y se vienen ellos primero a tantear cómo está y antes se establecen, entonces traen. Sí. Hay algunos que lo que vienen es a agarrar a otra mujer y hacer la vida allá, pero sí. Bueno, Hechos 7, una llenura para hablar en lengua, para una comunicación diferente con Dios. Una llenura para servir y una llenura para predicar. Pero miren, esta llenura, para mí esta es una de las más importantes. Dice, vamos a leer dos versos, 55 creo y 59. Pero dice, verso 55, el capítulo 7, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el verso 59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y usted sabe que más adelante también se atreve a él a repetir lo mismo que yo digo en la cruz, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, esta es una unción muy especial que es necesario que nosotros la tengamos. Esta es una unción para morir. Esta es una llenura para morir. Y eso, hermano, hermano, entonces me voy a poner enfrente de los pandilleros para que me maten, hermano. No, tampoco. Pero, por ejemplo, una muerte que nosotros tenemos que tener ahorita es una muerte espiritual. Nosotros tenemos que estar crucificados. Nosotros tenemos que morir, dice la Biblia, a nuestras pasiones, a nuestros delitos y pecados, a todo lo negativo. Nosotros tenemos que morir. Muchas veces los problemas que tenemos porque no hemos muerto. El muerto, igual que el esclavo, el muerto es otro que no tiene voz ni voto. O sea, el muerto no puede hacer, el muerto ya el pecado no lo alcanza. Mira ahí que tengo Dios para que el muerto, no que no le va a llegar, no que no le va a atacar, pero no tiene dominio, porque el muerto ya está muerto. A lo que Dios dice es que muramos al pecado. Tenemos que vivir y crecer espiritualmente, pero al pecado tenemos que estar crucificados. Y nosotros estamos crucificados por el poder de Dios, pero como somos bien tranzas nosotros somos bien tremendos que si encontramos donde hacer una media transita y nadie se da cuenta, la hacemos. Y si no nos dicen nada, le aumentamos, y le aumentamos, y le aumentamos. Nosotros ya hemos descubierto, como dicen los americanos, cuando hay una ley, encuentran alguna excusa para quebrantarla, se llama loophole. Nosotros hemos encontrado loophole y muchas veces nos bajamos de la cruz. Como, yo pongo un ejemplo, feo el ejemplo, pero para que me entiendan. Mi mamá, creo yo que yo ha de haber sido alguna transita cuando era niño, porque mi mamá me amarraba a la pata de la cama. ¿Sabes por qué me amarraba? Por algo, pero yo encontré cómo soltarme el nudo y me iba a jugar pelota. Y cuando calculaba que era hora que mi mamá iba a llegar, me regresaba para acá y me volvía yo a matar. Un día se enfermó y llegó temprano. Ya se imagina la que me pasó cuando llegué. Pero hay veces nosotros encontramos mañitas, formas de excusarnos para hacer algo que muchas veces sabemos que no tenemos que hacer. Pero muchas veces, los demás lo hacen, nadie se da cuenta. Porque somos buenos como tienen a ver para todos lados, cuando andamos pecando. Y se nos olvida que ya hasta nos están filmando así en 4K. Y allá va aquel, y nosotros íbamos para todos lados y para todos escondiéndonos. Y ese soy yo, amarrado, pero cuando no está viendo a la mamá, me zafaba para ir a jugar. Y de ahí regresaba y me encontraban amarrado ahí. ¿Puedes salir a jugar? Me decían, ya cansado de ir a estar jugando. Entonces, tenemos que morir, tenemos que estar crucificados. Esta es una unción bien especial, porque todos los discípulos, cuando el Señor fue entregado, solo Juan que lo siguió hasta su muerte, pero todos, Juan que lo siguió, Judas que los otros 10, pero ni uno. ¿por qué huyeron esos 10? No estaban llenos. Mira, acuérdense, solo vemos el caso de Pedro, pero Pedro decía, tú andabas con el Nazareno. No, yo no.
Señor mío, que no me Claro, que los iban que a no, matar. no sé ni quién es. Dice una versión que hasta malas palabras dijo. Y entonces, no, cuando yo no me la dije, no, este no es de los nazarenos, porque este es malcriado. Y las tuvo que hablar para que no nos reconocieran que era discípulo de él. Entonces, yo me imagino, y eso que Pedro era el que había dicho, Señor, aquí con mi machete, aquí nadie te toca, Señor. O sea, era el malo. Y no la fui a la oreja. Y no, el primer mocho oreja no fue en México, fue Pedro que le bajó a Marcos la oreja. Era más valentón, pues, digamos. Y a la hora de las horas. Bueno, pero a mi punto es que en ese momento, todos se fueron, ni uno estuvo con el Señor solo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, todos murieron por él. Todos dieron, aquellos que habían sido acobardados allá, que lo amaban, que lo respetaban, que eran sus discípulos, que estuvieron en lo más íntimo que pudieron tener, pero a la hora de que empezó las pruebas, la lucha, los problemas, hace mucho que sea. Hermano, pero yo ya que usted tocó el tema ahorita, yo toda la vida he tenido esa duda, porque yo no estoy de acuerdo en eso, ¿De qué? de culparlos a ellos, porque si No, yo no los estoy culpando. Porque si ellos hubieran dicho, yo andaba con Jesús, los hubieran matado. Y yo no los estoy, 11 pero primero, fueron los que quedaron para predicar. Pero yo lo que quiero decir es que yo no los estoy culpando. Yo estoy diciendo que la actitud que ellos tenían antes que tuvieran la llenura a la actitud después de la llenura fue muy diferente. Pero igual la de antes, si ellos hubieran dicho, yo andaba con Jesús, ahí mismo se lo mataban. Exacto. Por eso se fueron. Yo no andaba con él. Por eso se fueron. Pero sí me entiende el punto. El punto es que antes de la llenura podían tomar esa actitud, pues después de la llenura dieron su vida por él. No les importa. Pero el punto que quiero poner es que la llenura lo puede llevar a usted hasta la muerte por su Señor. En cambio, sin llenura. No se podía, porque si ellos decían, porque No. decían, nosotros te vamos a defender hasta donde nosotros, y siempre estaban así. Mire, Tomás el Dídimo, que le decían el Dídimo. Él tenía sus propios discípulos. Y él le dijo una vez, cuando él le dijo que tenía que ir a Jerusalén y que iba a morir, él le dijo a sus condiscípulos, vamos y muramos con él. Estaban dispuestos. Pero muchos de nosotros así somos, que vamos y vamos a tal cosa, y yo, Señor, yo estoy fiel. Y a la hora de las horas fallamos. Lo que yo les quiero decir con esta enseñanza es que con esta llenura, ese temor que ahí tuvieron, justo, porque tuvieron temor y lo podían matar. Pero aquí, con esta llenura, ya, a esto es lo que yo quiero que me entiendan. Yo no me estoy acusando porque todos esos varones, nosotros nos llegamos de los talones de los pies. Y nos debemos de comparar porque esta es otra época, que lo que a nosotros nos toca es, en esta época, es bueno las pilas. También nos van a perseguir en esa forma así, pero tenemos persecución espiritual con nuestros hijos. O sea, nosotros también tenemos persecución, nosotros también tenemos, y aquí, porque aquí en este país, hasta usted te pone una camisa que diga, soy cristiano, ¿y qué? Y nadie le dice nada. Pero vaya con esa camisa allá a Irán, no tenemos llegado a esos niveles de persecución, pero, bueno, que llegue acá. Pero el punto está que con la llenura del Espíritu no le va a importar a usted si le es necesario dar su vida, usted la da. Eso es lo que yo le quiero decir. Ahora, cuando no tuvieron el Espíritu, el temor, el miedo, todo lo que les haya habido, que los movió, pero los movió a irse. Ese es el punto que yo le quiero mostrar. Que la llenura del Espíritu Santo también nos puede... Ahora, mire este hombre, mire qué llenura. Ahora, claro, que lo estén apedreando porque está viendo a Jesús, qué rico dice así, ¿va? No todos se fueron así. Pero qué rico dice viendo la gloria de Dios. Ay, hermano. Pero ¿por qué se fue así? Porque estaba lleno. Ese fue el texto que leímos en el 55. Estaba lleno. Y todo lo que él alcanzó a decir fue, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pero qué provocó eso, hermano? La llenura. Bueno, yo vi hoy en Facebook, allá en los islámicos, en un hoyo, y tenían un hoyo, y ahí metieron a un hermano que andaba predicando la palabra, lo metieron ahí y lo empezaron a apedrear, que al final, digamos, que lo mataron. Pero me hace bien feo, se miró. Pero digamos, ese hoyo lo llenaron de puras piedras, de todas las piedras que le habían tirado a él. Digamos,
y eso es allá. Aquí nosotros, por misericordia, estamos bien. Sí, Podemos testificar a cualquiera. Sí, Pero allá él dice, porque él predicó, digamos, le testificó de Jesucristo, le hicieron eso. Pero era un hoyo grande y el puño de piedras. Y él, digamos, solo lo de acá arriba se miraba. Ya todo su cuerpo no se le miraba porque estaba lleno de piedras. Ya hay persecución. Ahora, recordemos también que en la iglesia al principio las famosas historias que se leen de que los ponían en el circo romano con leones, pero que ponían primero a la mujer y a los hijos para que ellos negaran al evangelio. Entonces, uno ya no va a negar, aunque, ahora, yo no quiero tener los zapatos, pero ha de ser gacho que esté viendo usted que le están apedreando a su hijo. Tal vez la mujer, si no la ama, tal vez hasta da gracias a Dios. Pero al hijo no me diga usted, si con una enfermedad no hay uno que hacer con un hijo. Especial, mientras más chiquito y que menos puede hablar, quisiera uno, ay Señor, si usted hizo alguna vez oración, Señor, pásame mi enfermedad, yo por lo menos puedo decir que me duele. Yo dije Porque amén. porque ama uno a su niño. Y ahí le decía, ok, si niegas a Cristo, todos lo dejamos ir. Ahora, si lo negaba, sería cobardía. Con justa razón o no, porque están apegando a su mujer. Pero con la llenó, Si la llenura ya da la fuerza. Eso. El espíritu. eso es lo que le quiero mostrar con esto. Que la llenura del Espíritu Santo lo puede llevar hasta cosas que usted tal vez hasta puede pensar humanamente que no puede hacer. Y el Espíritu lo va a llevar a hacerlas. Incluyendo. Pero sí, hasta con la misma familia puede uno experimentar eso, porque a mí me han mandado callar no sabe cuántas veces, hermano. Y uno quiere darles, hablarles una media, no me dejaron ni orar un día. Vamos a rezar aquí. Ok, ustedes recen, yo voy a orar, yo voy a hablar con mi Dios. Y se enojaron conmigo. Pero les digo, tenemos eso hasta en nuestra propia familia. Pues le digo, ahora imagínese ahí que era amenaza de muerte. Sí. Pero cuando llegó esta llenura, todos. No hubo ni uno que no murió por el Señor. Bueno, ahí mejor eso lo que vamos. A mí también en el trabajo me prohibieron que hablara de Jesucristo. No, pues ¿cómo? Pues Es que uno ya no puede. Le tuvieron y después le decían, ayuda por nosotros. Ajá. Sí, y es que uno no puede. Bueno, entonces, ahí llegó la introducción y ya casi me acabó el tiempo, son las 8:30. Así que el Señor nos ayude. Pero como vieron todos, también vamos a tocar medio esto. Esta semana tocaba la parte 2 y creo que ya se tocó que comenzó la buena obra, la perfeccionará. El Espíritu engendra hijos, si no, no vamos a ver tiempo de tocarlo. Pero esa mujer virtuosa, cuando dimos el tema también no se tocó porque el pasaje es amplio. Y no vamos a leer todo del 10 al 29, pero vamos a entresacar. Dice, este es el nivel que la iglesia tiene que alcanzar. Ahora, acuérdense que el propósito de este estudio es demostrar cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar a todas estas cosas que también nosotros creemos que no podemos hacer. Cómo el Espíritu Santo nos va a mover a eso. Con Ruth la movió dándole consejos, igual a nosotros. Nosotros tenemos el consejo de la palabra, pero también el Espíritu puede hablarle a usted. El Espíritu puede poner el sentir, no pasar por esta calle por algo que puede pasar allá. El Espíritu, Dios todavía habla, hermano. Dios todavía habla. Hay veces nosotros que no hemos puesto atención a la voz de Dios y por eso hay veces el Señor nos advierte no tal cosa y nosotros no, si ya sé, no hay problema, cuando mentimos, nos damos en la cara. Dios es tan lindo que cuando venimos con la cara toda la mayugada, pero le venimos a pedir perdón. Mi hijito, bendición, lo que quería que no te lo mayugaras, pero bueno, ya que ven aquí. Dios no es como nosotros que, bueno, ya no nosotros no, ya somos cristianos, pero en el mundo, por ejemplo, le pega a usted al niño porque se portó mal. Y el niño es tan lindo que a la media hora ya creo que usted le pega. Y viene el niño, ya ni hablar, puede abrazarlo, y usted, ¿verdad? Hoy sí, no te olvidó lo que hiciste, ¿verdad? Y ya lo había castigado. Si Dios fuera así, hermano, ninguno de nosotros hubiera estado. Pero no, él ya llegamos todos juntos hasta subándonos porque nos fue mal. Entonces este es el nivel que tienen que alcanzar. Entonces en Ruth 3:11 dice, ahora pues, le está hablando Noemí, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Perdón, aquí está hablando de ella. Dice,
Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, esta palabrita, mujer virtuosa, se ha malinterpretado. Mañana la van a malinterpretar. Mañana van a malinterpretar mujer virtuosa y van a malinterpretar 1 Corintios 13. Porque el famoso día de amor y amistad, nada que ver con 1 Corintios. 1 Corintios 13 es un amor sublime. Es más, 1 Corintios 13 no describe el amor de nosotros los humanos, sino el amor de Dios en nosotros y por nosotros. Pero mañana van a estar el amor todos, especialmente si se ha portado mal, el amor todos lo perdona, el amor todos lo soporta. Pero bueno, esta es otra palabrita que se ha mal interpretado. Ahora, de una vez le digo, cuando usted lea, léalo con este punto de vista y lo lee con ese punto de vista y va a ver lo que le pasa acá. Pero la mujer virtuosa de Proverbios 31 no es una mujer cualquiera. La mujer de Proverbios 31 es la iglesia. Y la iglesia que sirve. Lea el Proverbios 31 con ese punto de vista, que a esa mujer que está describiendo ahí, porque si usted hace esa función, si usted lee el libro de Proverbios, hay varias mujeres que se mencionan en el capítulo 1, está la mujer mala, hay como unas 7 diferentes mujeres, pero termina con esta que es la virtuosa. Y esta virtuosa, no vamos a leer todo porque son bastantes textos y ya llevo 1 hora y pues hay que ir callando, pero vamos a leer del 13 al 18, pero miren cómo dice. Busca, aquí está describiendo a esta mujer, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, trabaja, trae, todo eso es servicio. Ahí está obrando, ahí está haciendo cosas. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Trabaja, todavía va a traer el pan lejos, todavía llega a cocinar. Parece la mujer de hoy en día que trabaja las 8 horas y todavía llega. El marido trabaja las 8 horas y llega a descansar. Y en el mundo está peor. En el mundo llegan a estar con la cerveza después de 8 horas. La mujer también va a trabajar 8 horas, pero tiene que llegar a cocinar. Qué mala es que la mujer se va a poner con una cerveza a la par del otro. No, hombre, se divorcia el camarada de ella. Pero bueno, esta mujer trabaja con sus manos, trae el pan de lejos, da su comida a su familia, considera la heredad, sabe manejar el dinero. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Eso de ceñir los lomos, eso está si usted empieza a sacar aquí, le digo, léalo con el pensamiento que esta es la iglesia, no una mujer cualquiera. Ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esta es una mujer que está trabajando, es una mujer que está protegiendo a su familia. Hay otra parte donde dice de que sus hijos y su esposo no aguantan frío porque ella les da una doble cobertura. Esa es la iglesia que está sirviendo a los tiernos, a los que todavía no se pueden defender, a los tiernos en el evangelio, y los maduros de la iglesia están protegiendo. O sea, pero lo que vemos aquí, que lo vamos a ver en otros ejemplos de lo que vamos a ver en los otros figuras, esta es una mujer que está sirviendo. Esta no es una mujer que está, bueno, como yo soy la dueña de la casa, no, ella está cocinando, ella está, póngase usted ejemplo. ¿A poco usted no viene al trabajo? A cocinar. Mire, se enferma el marido, en la casa no hay ningún problema, todo está bien. Se enferma la mujer y es un despedor de la casa. No hay muchos amenes, pero la risa significa amén en este momento. La mujer puede estar, mire, el resfriado la puede doblar, pero se levanta como sea a ver qué hace. No se vaya a enfermar la mujer y se vaya a enfermar un hijo, porque así enferma está atendiendo al hijo. Esta mujer es una mujer que está sirviendo. La cualidad, mire, acá no lo cuadrado amable. Los invito a servir los que lo están sirviendo. Busque. No, ya pasó mi tiempo. ¿Quién dice? Ay, en algo Dios la puede usar. Pero bueno,
Esta es una mujer que está sirviendo. No, no. Cuando vamos a estudiar a Rebeca, Rebeca es una mujer servir. Eliezer, figura del Espíritu Santo. Y vamos a ver más con ejemplo, pero Eliezer le dice a Dios, dame una prueba, dame un comprobante que de la mujer que tú quieres. Entonces dice que la mujer que escoja me debe tomar agua. A mí y a mis camellos. Ahora déjenme ver una cosa. Darle de tomar agua a un ser humano, nada big deal. Pero darle de comer a un camello, y esta mujer no le dio a uno, le dio a 10. A mí, 10 camellos. No te visto un camello a tomar agua. No, me sacaba un bote, un cubo, ¿cómo le llama usted? Un container. Un barril. De verdad. Ustedes con la botellita que nos dé de agua, felices nosotros de la vida. Pero un camello. Y esta le sacó agua para él y luego se puso a darle. Ahí fue donde dijo Eliezer, esta es una mujer servir, esta es una mujer que está sirviendo. Esta es una mujer, esta va a ser la esposa. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que servir. El Señor no nos mandó a la tierra a calentar bancas, no nos mandó a vacacionar, nos mandó a servir. Hasta el Señor dijo, yo os he servido, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros tenemos, de una forma, como sea, no sé en qué esté pide del Señor, pero en algo tenemos que estar sirviendo en la iglesia. Aunque sea, te voy a decir una tan sencilla, que mucha gente también no le da mucho valor, porque tal vez es un privilegio que la gente no lo va a ver, que la gente no lo va a aplaudir, que solo Dios tal vez lo ve, pero orar e interceder por la iglesia, por el pastor, por los servidores, por el ancianato, por todo los privilegios. Ese es un gran privilegio que mucha gente no hace. Y ese también es un privilegio que nadie se lo va a ver, porque eso usted lo hace a solas. Ese es un privilegio. Ese es un privilegio que vale mucho dentro de la iglesia. Hay muchas formas de servir, pero la iglesia que se va a ir con el Señor es una iglesia que está sirviendo. Es una iglesia mire, por ejemplo, si usted va a una casa ajena y digamos que, me acuerdo de un hermano que así vino acá, los que tienen tiempo se van a acordar de él, pero fue un hermano que cuando estaba él sentado, que no le tocaba todavía pasar a predicar, vio telarañas en los postes, en las columnas de la iglesia, ¿no? Y entonces vio telarañas y les pegaban los ojos. No, hombre, cuando papá predicaba nos pegó una cuadrada por las telarañas para que le cuente. Pero era una visita. El que te casa, ve a telaraña y la limpia, porque es su casa. La visita no. Porque usted puede venir acá, mejor ni volteo, mejor vamos a tener. Pero digamos que usted visita una casa y ve una telaraña, pero no la vaya aquí. A menos que tenga confianza con el de la casa. Y tal vez por lo menos le dice, pero si no, nomás, ¿sabe qué es lo peor que hacemos? Criticamos. No lo limpiamos, pero ya cuando salimos ya te diste. Dice lo que ha hecho la. Yo sentí que había caído de la cocina. Pero el que es de casa o amigo desde la casa, por lo menos le dice, mira, tenemos una telaraña. Cualquier partido puede coincidencia de la manera espiritual, pero a veces hace actuar. No debe. El que es la esposa de la que se va a ir, es que es una mujer que está sirviendo, no está esperando el día de la boda y aquí tranquilita. No, ese está sirviendo. Es más, no dice que las oraciones pues son las obras. Déjeme ver el verso 18, ¿cómo estamos? Son las 8:43, a las 9 terminamos, ¿no? Mario. Porque todavía me quedan Hay que 17 minutos. Mario. quería opinar. Perdón, quiero decir algo, perdón. No, en esta versión, el verso 17, hablando de las hermanas, ¿no? Que en esto lo ganan. Ajá. Y ella es fuerte y llena de energía. Y es muy trabajadora. ¿Sí? Amén. Que ya no lo puse porque no nos convenía, ¿no? Pero miren, es cierto. Ahora, nosotros que somos la esposa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice ahí? Fuerte y trabajadora. Y es, Tenemos que ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. ¿sí? Y esa, por cierto, esa llena de energía, esa energía es la del Espíritu. La obra de Dios no se puede hacer con métodos humanos, con pensamientos humanos. Claro, el Señor nos va a usar como humanos, pero tenemos que ser guiados y llenos por el Espíritu para obrar. Pues, entonces en el 18
Dice, entonces Noemí dijo, yo creo que se tocó la vez pasada, pero lo voy a... Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Si usted se acuerda del contexto de todo esto, hay otro pariente que puede redimir a Ruth y a Noemí. Y entonces Booz la quiere redimir, pero Booz le dice, yo no puedo, tiene que ser mi pariente. Entonces va con el pariente y el pariente no se quiere. Fíjense, quería a la muchacha, pero no quería a la suegra. Porque yo que tengo que redimir, y dijo, a Ruth, de hasta los ojos le brillaron al otro, así de 14 de febrero, los corazoncitos. Pero si la redimes a ella, tienes que redimir a la doña. Ya no le gustó con la viejita, dijo, no, a ella sí, pero... Entonces, entonces hicieron un trato, miren qué tremendo el trato, porque el trato, yo una vez lo estudié, pues no tengo un estudio de eso, porque es bien curioso el trato. El trato es que se quita una chancla y le da la chancleta, dicen ahí en mi país, le da la chancleta, y con eso estaban sellando el pacto de que Booz podía entonces ir a redimir a Ruth. Entonces yo me puse ahí, tengo por algo de estudiar, porque es muy tremendo, de que, por ejemplo, cuando hablamos de sandalia, ¿de qué se nos viene a la mente de sandalia? De predicar. Caminar, andar, porque para eso la usamos, ¿no? Entonces me llamó la atención que para que el Señor viniera a redimirnos, tuvo Él que venir a tomar cuerpo humano y a caminar como nosotros, para podernos redimir a nosotros. En esa figura, en ese ejemplo de figura, el pariente mayor que puede redimir es Dios. Y Dios ya tiene un trato con Israel. Entonces viene y le dice, no, redime tú. A vos, a Cristo. Y dice, ve tú y redime. ¿Y cómo está el trato? El trato está, aquí está mi chancleta, la doy. Ve y camina, ve con ella. Esta es la señal de que tú la puedes redimir. Entonces viene el Señor, agarra cuerpo humano y vive con nosotros por 33 años como humano. ¿Tenía necesidad de aguantar frío? ¿De aguantar hambre? Claro que no. Pero Él venía, Él se vino a rebajar. Muchos dicen que él cuando dice que Él se rebajó, que en la cruz fue que Él se rebajó. Bueno, se empezó a rebajar cuando se hizo hombre. Porque en la misma Biblia dice de que el hombre es mucho menor que los ángeles. Él se vino a rebajar a una condición menor que todavía los ángeles o que vienen que estaban en el cielo. Y cuando viene en ese estado, todavía viene a dar su vida. Y en ese dar su vida, en ese caminar, 3 años y medio de ministerio, en ese caminar, nos paró todo a la redención. Bueno, aquí entonces, Noemí le está indicando a ella. Esta es la clave de esto, lo que le dice. Le dice, espérate, no te aceleres, cálmate. A veces el Espíritu Santo sí le puede decir. Mire, por poner el Espíritu Santo que sí le puede decir. No dijo el Señor en Mateo 28, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Verdad que sí? Ahí dio una orden, la gran comisión. ¿Sí o no? Ir por todo el mundo. Y luego, cuando Pablo quería ir a Macedonia, ¿se lo impidió? No, íbamos a ir. Ahora, Pablo hubiera sido otro y hubiera dicho, y no que vamos a todo el mundo, pues. Porque a veces así somos con Dios. Y no que me puse tal cosa y yo te cumplí y no me hiciste nada. Podemos cantar, no me hiciste nada. Hay veces así somos con Dios. No, esa dijo, espérate, no te aceleres, sí, mira, ahí va a haber elección y yo sé que, pero espera el tiempo, espera el momento. Dice, espérate, hija, hasta que sepas, va a haber una revelación, va a haber un entendimiento, va a haber una comprensión, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará. O sea, lo que él ha comenzado, Él lo va a terminar, Él no se va a cansar. Eso para mí Él no descansará, es tremendo. Porque muchas veces nosotros, porque ahorita, yo muchas veces he actuado de una forma que cualquiera se hubiera cansado de mí. Pero el Señor no se ha cansado de mí. Lo que Él comenzó, estamos en otro nivel. Yo soy consciente, tal vez no somos todavía lo que vamos a llegar a ser. Pero si somos sinceros y ha habido un cambio en nosotros, tampoco somos como cuando comenzamos. O sea, tiene que haber un cambio.
Tiene que haber una transformación que nos falta y que hay que consagrarnos y buscar más, pero no somos los mismos, pero todavía no hemos llegado. Pero Dios sigue, Él no descansará hasta que lo que Él comenzó. Y por eso cuando yo leí esta porción me llamó mi atención esto entonces, este texto de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hay una cosa, un detalle que hay que ver. ¿Quién es el que va a trabajar? ¿Quién es el que va a trabajar hasta que se perfeccione la cosa? Jesucristo. ¿Ah? El Jesucristo. Nosotros. El Espíritu Santo. Sí, porque dice, el que comenzó, ¿cómo íbamos a trabajar? Él fue el que comenzó, él fue el que nos redarguyó de pecado. No te dice Juan, que el Espíritu Santo iba a venir para redarguyirnos de pecado, para llevarnos a la cruz. Él comenzó y él que comenzó va a perdonar hasta el día de Jesucristo. Este día de Jesucristo, dicho sea de paso, no es porque así se le llama también a la tribulación, así se le llama también se le llama día de Jesucristo, se le llama día de Cristo, la tribulación, las 70 semanas de Daniel, el día de Musa de Jacob, tiene como 15 nombres diferentes. Pero este día que está hablando acá no es ese. Aquí está hablando del día en que seamos arrebatados. Entonces, el Espíritu, lo que comenzó, cuando el Espíritu comenzó, la meta del Espíritu no solo era traernos a la salvación. Como leímos al principio, o no lo leímos ahorita, pero lo vimos la vez pasada, en el 3.1, voy a buscarles casa. La meta del Espíritu es no solo traernos la salvación a usted, sino llevarlo hasta la salvación. Aquí no es de que, como me acuerdo una vez que mi esposa le dijeron, una amiga la llevó a la iglesia, la llevó creo como 2 veces, la otra tenía, ¿cuántos años tenía? 19 años. Cuando la que te digo, bueno, ya conoce la iglesia, 13. ya sabe cómo llegar. Hoy se va usted sola, ahí ve usted como ya. 13 años tenía. 13 años tenía. El Espíritu no era así. El Espíritu Santo, bueno, ya te salvé, ya te hablé, te di, ahí ves tú cómo sales, ya sabes cómo llegar, ahí nos vemos. Primero porque ya sabe Dios que cómo fallamos. Si así con el Espíritu, fallamos ahí sin el Espíritu. No. El que comenzó, que es el Espíritu, que fue mandado para redarguyirnos de pecado, y ahí comenzó el proceso de salvación. Él que comenzó la obra la va a perfeccionar. Esto es bien interesante esta palabra, porque Jesús en la cruz dijo consumado. ¿Sí o no? Bueno. Si él dijo consumado, en la mentalidad del idioma español, ya no hay nada que hacer porque ya lo consumió, ya no hay nada. Terminado. Pero aquí no dice que la va a terminar la obra. Perfeccionado. ¿Por qué? Porque una de las metas de nosotros es llegar a la estatura del varón perfecto y luego, aún más, a la plenitud. O sea, nos van a llevar a la perfección y cuando lleguemos a la perfección, nos van a llevar a otro nivel. Esa obra, toda esa obra, es el Espíritu Santo. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Mucha gente no le da el lugar, no le ha comprendido. Mucha gente todavía piensa, el Padre uno, el Hijo, como que fuera medallas de las Olimpiadas. En primer lugar, la medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. 1, 2, 3. No, los tres son los mismos. Los tres, no hay diferencia. Entonces, hermanos, ¿a quién le oramos? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu? A cualquiera, porque los tres son ellos mismos. Lo que pasa es que en ocasiones tenemos necesidad que nos trate como Padre. En ocasiones tenemos necesidad que nos trate como amados. Y en ocasiones tenemos necesidad que nos trate de dialecto como Espíritu. Pero es el mismo. Si usted le dice Padre, le dice Hijo, le dice Espíritu, le está hablando a Dios. ¿Sí? ¿Se puede decir que es unidad también? La palabra que usan es triunidad o trinidad. Y eso es una unidad de por sí en su función de trabajo, porque el Padre hace una parte, el Hijo hace una parte y el Espíritu hace una parte. Claro, el mismo Dios, nomás que se manifiesta en diferentes formas de acuerdo al plan o lo que va a hacer en nosotros. ¿Sí o no? ¿Iba a decir algo? No. Entonces, el Espíritu no es de, ahí los dejo. Sí, el Espíritu no es de que ya comencé, ya sabes, ahí te dejo, ahí ves como ya te enseñó. No, el Espíritu va a estar con nosotros todo. ¿Dijo o no dijo el Señor Jesús eso? Yo estaré con vosotros
Todos los días. Ahora, la gente que no entiende dice, pero si se fue. ¿Y no quiere bajar con nosotros todo el tiempo? Pues? Y se fue para nada. Y no le fue el Espíritu porque Dios que es el mismo. Pues. Entonces está con ¿Eso para qué? está en todo lugar. Pues está allá y está acá. Rapidito porque sí, ya son, para las 9 me quedan 6 minutos. Le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Esto fue cuando tuvo su bebé Ruth. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Obed significa siervo, significa sirviente. Ahora, ¿quién tuvo el hijo? No fue Noemí, fue Ruth. Pero por el trabajo que había hecho ella, aconsejando a Ruth, la gente dijo, es como que ella lo tuvo. Ella engendró a este niño. Entonces le dijeron a las vecinas, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Esto es padre de Isaí y padre, este es el padre de Isaí y el padre de David. Entonces el Espíritu Santo engendra siervos. Entonces ahí me voy a saltar un versículo por el tiempo, porque así la verdad que me queda, aunque no sea tan bonito. 2:22 y 23 dice, Noemí respondió a Ruth, otro consejo, otra vez el Espíritu Santo guiando, dando consejo a la iglesia. Ni Noemí respondió a su nuera y le dijo, a su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Entonces, otra vez, sirviendo. ¿Y sirviéndole a quién? Dicho sea de paso, al Espíritu. Porque ella le estaba sirviendo a su suegra. Su suegra le estaba aconsejando y lo que ella recogía era para irse a comer con la suegra. O sea, él estaba sirviendo a su suegra. Ahora, ¿tenía responsabilidad ella con su suegra? Que todo es una figura bien tremenda, porque el hijo ya se había muerto. O sea, ella no tenía, legalmente, humanamente hablando, no tenía ninguna responsabilidad para con su suegra. Si ella consigue su marido allá, que tranquilo, voy con mi marido y hay que ver a la... Si hay veces que la mujer los abandona, imagina la suegra. Que no muchos quieren a la suegra. Pero esta no, esta agarraba lo que agarraba, y era para decir, mira lo que pasó hoy, mira lo que hice hoy, mira amiga, y le daba más consejos. Entonces esta mujer estaba sirviendo a su suegra. Entonces el Espíritu Santo engendra, y ahorita le voy a dar un texto cuando vamos a terminar. Estas son 3 verdades que un día de estos el hermano Sergio las mencionó y me llamó mi atención la forma en que lo puso. Dice, el Padre busca adoradores, todos lo sabemos, ¿no? Juan 4:23, ¿y dónde vamos a adorar? En este monte acá, porque los judíos dicen que son allá, pero nosotros decimos que es acá. Y Dios le dice, viene el día en que ni aquí ni allá, sino que el Padre anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese tiempo, y ya está. Luego, el Hijo busca pecadores. ¿Por qué? Para salvarlos. Aquí dice en este texto que él no vino por los que estaban enfermos. Por los que estaban sanos, sino que él vino por los enfermos. Él anda buscando pecadores para salvar. Entonces, el Padre busca adoradores, el Hijo busca pecadores para salvar, y el Espíritu es el que busca los servidores. Por eso, en Hechos 13:2, si usted lo lee, no vamos a leerlo ahorita, pero ese es cuando el llamamiento de Pablo. Y que están reunidos, dice, maestros y profetas y todo, y están orando y ministrando al Señor, y de repente el Espíritu dice, apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Ahí es donde mucha gente acoge, malinterpreta cuando dice, ahorita ya no hay apóstoles, porque el Señor Jesús llamó a 12 y ya esos son los únicos que hay. Y a Pablo no lo llamó el Señor Jesús, a Pablo fue el Espíritu que dijo, apartarme. Claro, nosotros que ya entendemos que es el mismo Dios, pues fue Dios que lo llamó. Pero ya no en función como hijo, sino que como espíritu. Entonces dice, apartarme, perdón. Pero Pablo dice ahí, cuando le mencionó Saulo, ¿por qué me persigue? Escuchó la voz. Cuando él habló así, pero aquí es para llamarlo a servidores. Allá fue para llamarlo a que saliera de la vida que tenía. Pero aquí es apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra. Entonces, el que anda buscando, por eso, uno de los requisitos para el diaconado era que fuera lleno del Espíritu, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Entonces,
El Espíritu es el que anda buscando servidores. Ahora, en Filipenses 3:3, nos vamos a terminar. Me falta un minuto, miren, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Usted sabe qué es circuncisión? Circuncisión era el pacto que había hecho Abraham, Dios con Abraham, donde él tenía que cortarle el prepucio a los niños recién nacidos, y eso los identificaba como parte del pueblo de Dios. Entonces todo el que era judío, es más, aún cuando ellos compraban un esclavo, hubo momentos en que Dios dijo, hay que circuncidar a todos, hasta los esclavos, aunque no son nacidos acá, pero al circuncidarlos son de mi pueblo. Entonces esa era una señal de un pacto de la circuncisión, pero esa era una figura de verdadera circuncisión que somos nosotros. Ahora, la circuncisión de nosotros ya no es en un prepucio, pero es en el corazón, con sangre, porque tiene que haber sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, ¿qué dice? Nosotros somos, dice Pablo, la circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, lo que el Espíritu está buscando, el Padre busca, en el orden sería así: el Padre busca pecadores, el Hijo busca pecadores para perdonarlos y traerlos al Evangelio. Estando acá, el Padre busca adoradores, porque gente que alaba, hay para tirar a la garduña, dicen en mi pueblo. A la garduña ya es como cuando, no es como le dan, como cuando hay una fiesta y que agarran los dulces y se los avientan a los niños así. Allá le llaman tirar a la garduña. So, alabadores hay para tirar para todos lados, de todos tipos, tamaños, ritmos y de todo. Pero lo que andan buscando son adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad. Y luego el Espíritu entonces está buscando a los que van a salir. Él es el que hace el llamamiento. ¿Por qué? Porque él es el que los va a preparar. Cuando veamos la figura de Ezequiel, vamos a ver que el siervo que Abraham lo manda y dice: voy a buscar esposa para mi hijo. El padre, viene el Espíritu, voy a buscar esposa para Jesús. Viene el Espíritu y encuentra a Rebeca. Y cuando la encuentra, le da regalos. Y esos regalos no son los dones. Esos son los dones. Cuando lleguemos ahí vamos a ver más de eso, pero brevemente aquí lo que el Espíritu anda buscando son servidores, que según vimos en esta figura, personas que le obedezcan, personas que se dejen guiar, personas que aunque lo que le estén pidiendo no tenga sentido, pero se lo están pidiendo. Lo que tenemos que asegurar es que sea el que nos está hablando. Pero Dios le puede llamar a usted, pedirle hacer cosas que usted ni por su cabecita le ha pasado. Bueno, cuando llegamos con Abraham vamos a hablar, porque este es el sacrificio de Isaac, que es bien tremendo. Le promete que le va a hacer una descendencia y después dice: me lo das en holocausto. Y holocausto significa, es un sacrificio quemado. En otras palabras, te voy a dar una descendencia y pum, nace Isaac. Y después le dice: me lo matas, me lo vas a quemar. Uno de nosotros hubiera nacido, pero Señor, y no que pare de nacerlo, pues. Y no que esté el escogido, pues. No. Abraham iba y a matarlo. Abraham no iba fingiendo, porque si el ángel no lo para, se lo trae. O sea, Abraham iba fingiendo. Abraham iba: bueno, Señor, yo, la verdad, me imagino yo, ahí le contamos cuando lleguemos a hacerlo. Allá cuando lleguemos a hacerlo, tengo un montón de preguntas para un montón de siervos en la Biblia. Pero Abraham, por eso es el padre de la fe. Vamos a ir, le digo a los siervos, que son los ministros. Vamos a ir, vamos a subir a la montaña, iremos, adoraremos y volveremos. No sabía que iban a volver si supuestamente iban a matar. Y no era un niño. Eran muchachos, ¿no? Pero vea, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar. ¿Cómo? Yo no sé si él sabía que le iban a evitar la matar. No creo, porque ya se me iba a echar. Pero yo creo que él había dicho, lo cual para mí es bien tremendo, porque no había habido un ejemplo de una resurrección todavía. Pero él tenía: bueno, yo voy a sacrificarlo, pero de alguna forma yo vengo con el muchacho. ¿Cómo? Por eso Abraham es el padre de la fe. Pero ahí cuando lleguemos a eso, estudiamos. Bueno, ahí terminamos, son las 9:03. La próxima semana vamos a ver la figura de Esther en la fiesta de Pentecostés.